es el depósito de sales de calcio en tejidos normales. Pero acá ya hay una diferencia. Si bien el anterior se presentaba exclusivamente más en tejido óseo, la calcificación metastásica es exclusivo de tejido normal, de tejido blando, no es tanto de óseo, debido a la hipercalcemia generado por este tipo de mineral. Es una alteración del metabolismo del calcio exclusivamente, que se observa en diversas enfermedades como la intoxicación por vitamina D, ¿ya? La insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo, entre otras enfermedades más. Pero estas podríamos decir que son las tres principales causas de una calcificación metastásica. La calcificación metastásica se realiza predominantemente en aquellos lugares de excreción de ácidos, como por ejemplo el estómago, que va a excretar el ácido clorhídrico, el riñón, que va a secretar el ácido úrico, el pulmón, que va a secretar el anhídrido carbónico. Entonces, esos son los lugares donde más se va a presentar una calcificación metastásica, ¿ya? Acá va a haber la precipitación de calcio por alcalinización del pH, justamente por esos cambios, por esos lugares donde existe excreción de ácidos. La excreción de ácidos va a hacer que el pH empiece a generar cambios, ¿ya? A nivel de ese componente, y este sinergismo, podríamos decir, entre lo que es la alcalinización del pH más la secreción de ácidos, de componentes ácidos, donde va a ser el estómago, el riñón y el pulmón, va a generar que se puedan originar calcificaciones muy pequeñas en estos órganos como tal. Vamos a ver el depósito de calcio. Exclusivamente el depósito de calcio se va a producir a nivel de lo que es la mucosa gástrica, a nivel de lo que es intersticio del riñón, y finalmente a nivel de lo que son los septos pulmonares. Y habíamos indicado que exclusivamente la calcificación metastásica se va a producir tanto en lo que es el estómago, por eso decimos mucosa gástrica, se va a producir en el riñón, en el intersticio de todo lo que corresponde al riñón, y finalmente a nivel del pulmón, exclusivamente en los septos alveolares. Vamos a ver acá los depósitos de calcio en los tabiques interalveolares de lo que corresponde al pulmón, ya en una calcificación metastásica. Acá observamos las calcificaciones bien hechas, ¿no? Dentro de lo que corresponde a este tipo de patología como tal. Igual, los trastornos en el almacenamiento de hierro pueden conllevar otra patología que además de calcio, es decir, de acumulación de calcio, es la acumulación de hierro, ¿ya? Y la acumulación de hierro se traduce en enfermedades como la hemosiderosis. La hemosiderosis exclusivamente ya es una patología en la cual nosotros debemos considerar un elemento importante, la hemosiderina. ¿Qué es la hemosiderina? Es un pigmento de color amarillo, en algunos casos dorado o pardo, de aspecto granuloso o cristalino, como vemos acá, que deriva de la hemoglobina. Cuando hay más hierro, eh, empieza a tener acumulaciones de la hemosiderina. Y entonces el paciente sufre de la hemosiderosis. La hemosiderosis es la acumulación de hemosiderina ya por encima de valores normales ya a nivel de lo que es la sangre como tal. Y entonces vamos a ir observando esto como una enfermedad. Ya acá vamos a ver mayor acumulación de hemosiderina a nivel de lo que es sangre. Estos agregados exclusivamente de hierro son agregados micelares de ferritina, cuya función es servir de reservorio de hierro en valores normales, pero cuando ya hay exceso empiezan a trastornar todo lo que es el factor de funcionamiento normal. La hemosiderosis es la enfermedad caracterizada ya por exceso de esto mismo. ¿A nivel de dónde? De los tejidos. Se va a ir acumulando bastante a nivel de los tejidos, a nivel de sangre, que no produce un daño orgánico completo, pero que puede evolucionar a a un hemocromatosis, ¿ya? Que es la destrucción ya de muchos elementos globulares de la sangre
por acumulación de hemosiderina. Y dentro de lo que es la hemocromatosis vamos a ver dos tipos, ¿ya? La hemocromatosis hereditaria o también denominada hemocromatosis hereditaria, ¿ya? Que viene de EIMA, sangre, y de cromacolor, que es una enfermedad hereditaria exclusivamente que afecta al metabolismo humano del hierro, provocando el acúmulo excesivo o incorrecto de este metal en los órganos y en los sistemas de nuestro organismo. El exceso de hierro se almacena, en los órganos especialmente, como por ejemplo el hígado, ¿ya? El corazón y el páncreas. El exceso de este hierro puede generar afecciones potencialmente mortales para el paciente, como la enfermedad hepática, problemas cardíacos o también llevar a lo que es la diabetes como tal. Una enfermedad secundaria exclusivamente se produce por alteraciones a nivel de lo que es la hemosiderina. Es decir, pueden haber efectos tumorales, pueden haber efectos primarios que puedan afectar al órgano y que no permiten que se vaya a formar una cantidad adecuada de hemosiderina, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la hemocromatosis podemos clasificar en hereditaria y adquirida. El mayor porcentaje de esta patología se da por factores genéticos como tal. La hemocromatosis, ya, en este caso los médicos o el personal médico puede tratar a la hemocromatosis hereditaria de forma segura y eficaz mediante exclusivamente extracción periódica de sangre para determinar los niveles de hemosiderina que se pueden encontrar, ya, a lo que nosotros conocemos como la flebotomía. Se puede realizar constantemente como si estuviera donando el paciente sangre nada más y se observa lo que son los niveles de hemosiderina. Existen diversas maneras, pero las más frecuentes son realizar una flebotomía terapéutica. Es como si estuvieran extrayendo sangre o como si estuviera donando sangre, ¿no? Y empieza, digamos, a hacer el tratamiento adecuado. La ingesta de quelatos para asegurar que se limiten los metales pesados también es una forma de tratamiento para estos pacientes. Otra forma también más personal es reducir el consumo de alimentos ricos en hierro, especialmente aquellos que consumen la espinaca o la carne roja. Vamos a ver una diapositiva donde vamos a ver muchos niveles de hemosiderina a nivel de lo que es los tejidos, acumulaciones de hemosiderina en todo segmento, ¿no? Acá vamos a ver el riñón exclusivamente. Esto es una tinción especial para determinar lo que es el hierro como tal, denominado azul de Prusia o azul de Perls, donde nos permite determinar los niveles de hemosiderina a nivel de lo que es el tejido como tal. Y finalmente vamos a entrar a los trastornos metabólicos de los pigmentos. Los pigmentos son unas sustancias de composición química que comúnmente que van a realizar estas sustancias van a impartir color en cualquier estructura que nosotros vamos a observar estos pigmentos, ¿no? Se pueden dar ya en células, se pueden dar en tejidos, se pueden dar en órganos o en líquidos biológicos de excreción como tal, las que nosotros tenemos durante el día. Vamos a ver que dentro de la clasificación de los pigmentos, vamos a ver que son unos exógenos y otros endógenos. La primera patología producida por una pigmentación es llamada la antracosis, que es un tipo de neumoconiosis, ya producida por la inhalación de polvo de carbón, exclusivamente en quienes, en personas que trabajan en la mina. Este polvo de carbón exclusivamente se va a depositar a nivel de lo que son los alvéolos pulmonares, a nivel del intersticio pulmonar y en ocasiones se acompaña por proliferación supraoral de tejido conjuntivo y adenosis secundaria. El depósito masivo ya de este componente, es decir, del polvo de carbón a nivel de los pulmones, puede o conlleva siempre a la fibrosis pulmonar, ¿ya? Exclusivamente. Y esto es una enfermedad en la cual es común encontrar en este tipo de personas que se dedican a la minería como tal. Desde el punto de vista de la microscopía vamos a encontrar nosotros ya exclusivamente esos elementos de carbono a nivel del tejido, como ustedes vean acá.
ven unas manchitas negras, esto exclusivamente es elementos de carbón, ¿ya? Vamos a ver también a muchos macrófagos en su interior tratando de fagocitar estos elementos, pero cuando la acumulación es demasiado alta, ya no se puede realizar y se puede producir la patología de la antracosis en el paciente como tal. Desde el punto de vista del microscopio podemos ver cómo en el pulmón van a ir acumulándose estas sustancias oscuras, ¿ya? O pigmentadas en la superficie de lo que es el pulmón como tal, ¿no? Ya vamos a ver, esto es ya un tejido, ya es una observación de un tejido macroscópico donde la acumulación de carbono es más evidente. Otra patología, también por acumulación de pigmentación, es la denominada siderosis. Es una forma, igual que la anterior, de neumoconiosis, en la cual el paciente manifiesta inicialmente una sintomatología obstructiva. Puede generar tos, expectoración y disnea, ¿ya? Alteraciones que hasta ahora lo estamos llevando lo conocemos muy bien por otro tipo de patologías, pero se puede considerar también una siderosis. Para que exista una siderosis también el paciente tendría que tener aspectos laborales, es decir, que esté sometido a la minería o donde nosotros vayamos a respirar mucho óxido de hierro exclusivamente para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? La característica clínica, especialmente de una siderosis, como les había indicado, es tos, expectoración y disnea, y que evoluciona puede evolucionar a casos más intensos, generando igual una fibrosis pulmonar con un patrón destructivo severo del pulmón como tal. Se produce exclusivamente esto, y ya les habían dicho, por la respiración de un óxido de hierro, que se va acumulando de a poco a nivel del hígado y provoca daños irreparables de este órgano, ¿no? Generando así la fibrosis pulmonar y que deja de funcionar el pulmón como tal. Con esto hemos culminado, podríamos decir, la segunda parte de lo que es, o el tema en conjunto, no la segunda parte, sino el tema en conjunto de lo que corresponde a trastornos metabólicos. Cualquier pregunta, cualquier duda que podrían tener ustedes, lo vamos a estar disipando en la clase práctica como tal. Bueno, que tengan un buen resto del día.